Le invito ahí sentadito donde está Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los versos del 8 al 10. Hebreos capítulo 11 y los versos del 8 al 10. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Siempre, Señor, venimos a tu presencia humillados, reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de la sabiduría del autor y revelador de la palabra, el Espíritu Santo, para que Él tome el control, Señor, de nuestras vidas, sea Él el que limpie nuestra mente, para que podamos estar receptivos, Señor, a lo que tú digas. Limpie nuestro interior, Señor, para que tu palabra quede guardada, Señor, en un lugar puro, en un lugar limpio, Señor, para que en esos momentos de necesidad la podamos poner en práctica, Señor, con la ayuda de Él. Humillados, Señor, y también como la palabra dice, que con un corazón dispuesto a escuchar, Señor, y la humildad que necesitamos para recibir lo que tú tengas preparado. Gracias por la vida de tu iglesia, por la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, Señor. Y en tu nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. Uno de los propósitos del autor anónimo a la epístola de los Hebreos es que los lectores, que eran personas que tenían una gran admiración por Abraham, lo mencionaban como el padre de ellos, porque de ahí venía la promesa, era que lucharan, que trataran hasta donde le fuera posible de imitar un poquito, pero que en realidad sintieran ellos la necesidad de imitar, aunque le fuera difícil, pero que lucharan y trataran la fe del padre Abraham. Y bajo ese mismo contexto que le escribe a los hebreos, nos dice a nosotros lo mismo también como iglesia, que esa es la verdadera fe. Y también que parte de la imitación se trataba en lo que leímos en el primer versículo, que se le pide a Abraham que tiene que salir de su tierra. Y a los hebreos, lectores, en ese momento les estaba diciendo, ustedes también tienen que imitarlo porque tienen que salir de la ley, tienen que salir del judaísmo para entrar a algo desconocido, así como su padre Abraham iba a algo desconocido porque no sabía absolutamente nada acerca de la tierra donde Dios lo iba a llevar. Ustedes van a entrar también en ese proceso cuando salgan del judaísmo, porque van a entrar por la fe, algo que no han visto, pero van a recibir ustedes ese perdón de pecados cuando ustedes se den cuenta y crean por la fe todo el efecto que fue llevado en la cruz del Calvario para salvación y redención del ser humano. Y eso mismo nos llama a nosotros. ¿A salir de dónde? De las situaciones en las que nosotros vivíamos anteriormente y vivíamos en agrado. Muchos hablamos de salir del mundo. Si en el mundo vivimos, yo le llamo salir de las cosas que un día cada uno de nosotros nos dimos cuenta de que no eran agradables a Dios. Platicando con unos pastores anoche, yo les comentaba eso, de que en mis tiempos de no ser cristiano, mi educación desde pequeña al lado de mis padres
era la situación que se vivía, era lo normal asistir a una fiesta. Y a los 16, 17 años comencé a fumar, comencé a tomarme mis tragos con él. Yo salía con él, los dos andábamos siempre juntos. Vamos a tomar a tal lado, vamos al Casino de Santiago, etcétera, etcétera. Y esa era mi vida. Y para mí era normal, era lo que yo había aprendido, era en lo que yo vivía, por lo tanto era lo bueno. Pero un día, bajo la misericordia del Señor, que tocó mi vida, yo comencé a darme cuenta que lo que era agradable para mí no era correcto a los ojos de Dios. Entonces traté y comencé bajo convicción a salirme de toda esa vida a lo que yo estaba acostumbrado, lo cual para mí era lo normal, porque desde que nací así viví. Y todas mis amistades y todo el círculo de mis padres en la misma forma. Pero llega un momento cuando Dios toca la vida de la persona que uno tiene que salirse. Uno tiene que salirse. Y quedan las grandes amistades. Y quedan aquellas personas con las que uno en realidad quería. Porque el círculo íntimo de amistades con los que nosotros nos rodeamos, nos gozábamos. Y le digo, mucho cariño. Y todavía tengo grandes amigos. Pero uno de ellos, familiar mío, no entendía él no creía lo que a mí me había pasado. ¿Y cómo es posible? Me decía, que ya no tomes, ¿cómo es posible eso? Yo le explicaba a él que ya no lo sentía, que a mí mismo, como dijo aquel, a mí mismo, me daba pena hacerlo. Habiendo proclamado ya a Cristo y agarrar una cerveza, lo cual no es pecado, porque es mentira que es pecado, pero es testimonio de la persona. Yo sentía una pena. Y yo una vez le pregunté a un pastor ahí en la central, mire pastor, le digo, ¿y qué tan pecado es tomarse una cerveza? No, me dijo, no es ningún pecado, pero le voy a decir por qué el cristiano en realidad no debe de hacerlo, me dijo. Imagínese, me dice, que usted se vaya aquí arribita a la zona rosa, me dice. Sale de la iglesia, me dice. Y usted se junta con sus amigos. Y usted pide una cerveza, una cerveza no le va a hacer ningún efecto. Pero en eso salen los hermanos también del culto y ven al hermano sentado en una mesa donde está rodeada de cerveza con una cerveza. ¿Qué van a pensar de usted? Me dijo. ¿Cómo se van a dar cuenta que usted solo una cerveza se va a tomar y se va a ir para su casa? Un aperitivo, lo que usted quiera. Y dije yo, tiene razón. Entonces todo va relacionado ¿con qué? También con el testimonio. Entonces uno debe estar consciente de todas esas cosas que además de que ya uno ya no las quiere hacer, puede afectar la vida de otras personas. Entonces vemos que es un gran compromiso. Y ese fue uno de los principios que el autor le dice a sus lectores en ese tiempo. Vean a Abraham, cómo él obedeció y dejó todo y salió en obediencia. En la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 17, dice lo siguiente. El apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. Mire usted cómo la Biblia le da apoyos a uno en estas situaciones. Dice, por lo cual dice, el apóstol en el contexto está hablando del templo de Dios, que el cristiano es templo de Dios. Y dice en los versículos de arriba que tiene que ver Baal con Dios, ve el ídolo con Dios, si nosotros somos templo de Él. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos. ¿De dónde? De las personas donde estaban viviendo, como en el tiempo de Abraham. Abraham estaba viviendo en una situación en Ur de los Caldeos donde la idolatría era tremenda.
Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo, dice el Señor, os recibiré. Son condiciones que Dios está poniendo, si usted las quiere ver de esa manera, porque si no dice, no lo voy a recibir. Entonces debemos de dar evidencia que hemos estado, pero ya no pertenecemos y nos salimos. Y eso es parte de lo que el patriarca Abraham hizo en obediencia. Porque a veces no debemos ni preguntar nosotros. Y cuando Dios quiere, bajo los propósitos divinos de Él, aumentar la fe de una persona, le pone una prueba que se llama ¿de dónde? La prueba ¿de dónde? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? La prueba ¿de dónde? Que fue la que le puso al patriarca Abraham en el momento en que lo llamó, que usted más adelante y yo lo vamos a tocar un punto más amplio. Entonces, cuando muchas veces nosotros le pedimos a Dios y le preguntamos algo y no hay respuesta de parte de Dios, y usted le está, Señor, pero ¿y qué hago, Señor? Y doy este paso, es probable que se encuentre usted en la prueba ¿de dónde? Porque el patriarca Abraham en ningún momento preguntó absolutamente nada. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo, hermano. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Que cuando Él te llame, no pregunte nada. Y que si no sabe ni para dónde va, ni cuánto tiempo va a ser, que usted solamente confíe en Él. Por eso son los ejemplos de la fe. Por eso es que cuando uno toca estos puntos se va dando cuenta lo difícil, hermano, que es. Pero es difícil porque nosotros en ningún momento tenemos las convicciones que tenía nuestro padre también, Abraham, por la misma descendencia, como es dos puntos claves que son la obediencia. La obediencia, hermano, es algo pero tan importante dentro de la vida del Hijo de Dios, dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida del cristiano, como usted no se imagina. Lo hemos hablado, pero muchísimas veces, y vale la ocasión mencionarlo de nuevo, que por la falta de obediencia, no es por el haber cometido algún otro pecado que para usted y para mí sea el gran pecadote, matar, robar, adulterar, fornicar, que son los pecados que andamos nosotros. ¿Y qué pecadote el que hiciste? Se nos olvida el pecado que tiene a la humanidad enemistada de Dios. Lo voy a repetir: enemistada de Dios. Porque la persona que no ha llegado a los pies de Cristo, la Biblia lo considera un enemigo de Dios. Y la Biblia dice que la ira de Dios no se le aparta a esa persona. ¿Y cuál pecado es, pastor? La desobediencia. Pecado que nosotros lo vemos como cualquier cosa. Y ante los mandatos de Dios en nuestras vidas los desobedecemos como que si no pasara ningún problema, sin reconocer que el haber desobedecido, solo un principio, solo una orden de Dios, tiene a toda la humanidad que no ha llegado a los pies de su amado Hijo, enemigos de Dios. Solo por haber desobedecido el mandato de no tocar esa fruta, de no tocar ese árbol, eso complicó la vida del ser humano. La desobediencia no fue otro pecado. ¿Y cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido algo a nosotros, a nuestras vidas, que nosotros hagamos para Él un servicio, X cosa, hermano? Y nosotros lo hemos tomado como que sin nada. ¿Y en qué estamos entrando? En desobediencia. Y lo vemos, pero tranquilamente. Y la otra situación es el creer.
Son pecados grandísimos. La incredulidad es algo tremendo. Eso nos lleva a un punto de condenación. El no creer lo que Él vino a hacer por nosotros, el no tener la fe, nos lleva a esa incredulidad. En Génesis capítulo 12 se narra la historia de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. Yo quisiera, iglesia, de que este versículo lo leyéramos despacio, que usted ahorita que ya lo tiene lo comenzara, que le pusiera un poquito de atención, que se metiera dentro de él, que se pusiera como que si es usted el que está recibiendo esa orden de Dios. Porque de eso se trata la Biblia. Dice, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová, dice, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínese usted. Aquí es donde se aplica las dos convicciones que le digo, que Abraham nos demuestra, y nosotros como seguidores de personajes de este tipo, como hemos venido estudiando, la fe de Enoc, la fe de Abel, la fe de Noé, y hoy estamos viendo a Abraham, debemos de imitar, porque el autor de Hebreos, estamos hablando ya del Nuevo Testamento, es el ejemplo que pone los grandes héroes de la fe. ¿Dónde están? ¿Para qué están? ¿Solo por hablar de ellos? No, para que tomemos ejemplo de lo que estos hombres, cómo se manejaron con Dios, cómo Dios pudo obrar en sus vidas, cómo Dios tomó el control de sus vidas, por qué ellos fueron exitosos con Dios, por qué mantuvieron esa relación que muchos de nosotros todavía no hemos alcanzado. ¿Por qué? Por fe, hermanos. Imagínese usted que Dios, en vez de Abraham, le estuviera diciendo esto a usted, hermano. Y usted tranquilo en su casa, porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una gran ciudad, lo que esa ciudad ahorita es donde está Irak. Y Abraham era un hombre rico, tenía ganado, su esposa, su casa, o sea, no necesitaba nada. Abraham tenía 75 años, no era un joven, donde él podía iniciar su primera aventura en la vida, sino que un hombre con 75 años. Y es desde ahí donde nosotros comenzamos a ver, hermano, lo que a muchos pastores, y lo digo con mucho respeto, no les gusta hablar con la congregación acerca de la elección divina, acerca de la predestinación, acerca de que Dios elige la persona, no depende de la persona, sino que es Dios quien te toca. Porque Abraham tenía dos hermanos, uno que había muerto, que era el papá de Lot, y el otro Harán, creo que era, hijo de Taré. Y Dios se dirigió directamente ¿a quién? A Abraham. ¿Por qué lo eligió? Porque Él quiso. ¿Por qué lo eligió? Porque es Dios. Así como lo ha elegido a usted. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia que todavía no llega a los pies del Señor? Y usted les habla, les ha hablado anteriormente, y lo han parado y le han dicho que no es tiempo todavía. Yo en mi familia tengo personas que anteriormente estos videos le mandaba esto, lo otro, y llegó un momento en que así claramente me dijo, mire, no es mi tiempo todavía, me dijo, ya no me siga mandando porque está perdiendo su tiempo, yo no lo veo, me dijo. ¿Cree que no duele? Íntimo, o sea, del entorno íntimo de uno. ¿Va? Y Abraham estaba en todo eso, en Ur de los Caldeos, con eso, y fue elegido por Dios él
¿Para qué? Para cumplir una misión. Ahora cualquiera se puede preguntar, ¿y si Abraham no hubiera querido? ¿La misión de Dios no se va a llevar? Claro que se va a llevar, con otra persona. Pero él eligió a Abraham y Abraham puso atención y acató al llamado de su Creador sin tener en ese momento un gran conocimiento de quién era Dios, viviendo en un país de idolatría. Esas son las situaciones que uno va aprendiendo cuando se da cuenta cómo es Dios, a quién llama a Dios, por qué llama a Dios, cuál es el objetivo de Dios para la vida de estos hombres que llevan una gran trascendencia para un futuro. El padre de la nación de Israel. Entonces vemos nosotros aquí lo que significa la obediencia y el creer. Imaginen que le dice que salga, le dice, de su casa, de su tierra, de la casa de su padre, de su parentela. Pero hasta ahí para mí todo va bien. Donde yo me pongo a temblar y digo yo, y yo podría dar un paso de fe como el de ese hombre cuando le dice a una tierra que te mostraré. No sé si es a la derecha, no sé si es a la izquierda, al oriente, al poniente, no sé, dice ahora. Yo te voy a mostrar. ¿Y qué tengo que hacer? Caminar. Abrí la puerta y salí. Por eso le dije, a estas cositas le ponen un poquito de atención, hermanos. Porque uno se mete, yo cuando leo eso y estaba preparando y digo, y yo lo haría. Sin saber a dónde voy, con mi esposa. Y mi esposa preguntándome, ¿y qué llevo? ¿Y para dónde vamos? Dice el Señor que nos vayamos de aquí, de la casa de mi padre, que dejemos nuestra parentela y que Él nos va a mostrar. ¿Qué quiere decir? En el camino te voy a enseñar. Lo que quiero es que comences ¿a qué? A dar el paso de fe. Porque si no lo das, imposible que me vayas a agradar a mí. Sin fe es imposible, dice el autor, agradarme, agradar a Dios. Entonces comienza este hombre y lo primero que podemos notar nosotros es el primer paso que dio en reconocimiento a su Creador, pero a la vez se ha de haber formado una incertidumbre dentro de él. ¿Y para dónde me llevará? ¿Y cuánto tiempo iré caminando? Y con aquel temor tal vez del reclamo de su esposa, lo cual es normal, pues, ¿y para dónde vamos, hijo? ¿Y cómo es que voy a dejar todo esto? Ahí comienza el primer paso de incertidumbre. Y lo segundo es creer. Fíjese lo que abarca la fe. Creer que al obedecer y comenzar yo a caminar en lo desconocido, creer que Él es el que me va a ir guiando a mí. Ya van dos cosas. La incertidumbre que me agarra, la confianza que debo de tener que Él es el que me va a guiar por ese camino. Pero viene lo más importante, la relación que yo debo de tener con Él para no extraviarme del camino e ir pendiente de lo que Él me va dirigiendo para no apartarme del camino que Él me lleva. Yo ponía un ejemplo, el Waze. Cuando usted está perdido, cuando le dan una dirección y no sabe cómo llevar, hay muchas aplicaciones más, pero en la práctica usted pone el Waze y usted va pendiente. Y hay veces que la señora no quiere hablar, pero ahí va la flechita donde lo va ubicando y todo. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir pendiente. Usted va manteniendo una relación con su teléfono o su cámara, lo que sea, de donde lo va llevando. Esa relación intrínseca es la que usted debe llevar con el Señor. Tenía que llevar a Abraham para no perderse, para no extraviarse del camino que el Señor lo dirigía. Entonces vemos que yo no lo veo sencillo, iglesia. Yo quisiera verlo esto como pan comido, pero no lo veo de esa manera. Lo veo en el aspecto mío, muy personal, la relación que me falta a mí para poder
tener estos dos principios que tenía Abraham, que es de obediencia y de credibilidad. Porque esto es real, hermano. Este no es un cuento, que uno lo puede narrar como un cuento, es punto y aparte, pero esta es la vida real. Esto es lo que está pasando. ¿Y cuántos sabemos de nosotros que no queremos ni cambiar de trabajo? Porque ahí estamos ya y que eso es lo único y nos da miedo otro trabajo. ¿Cuántos no queremos ni salir de la colonia donde vivíamos porque ahí está todo? Ya no digamos irnos a otra nación. Porque vivimos bien, estamos completamente arraigados a esta tierra, a todo lo que tenemos, mi carro, mi casa, mi pica, mi camioneta, mi esto, todo es mío. Estamos arraigados completamente, estamos arraigados a nuestra familia, lo cual no es malo, pero eso puede ser que te esté alejando de lo que Dios te está pidiendo, el arraigo que tenemos a X o Y cosas. Entonces Dios me ordena algo, Dios quiere que hago, no puedo, ¿por qué? Por mi esposa. Es que mis hijos, es que mi mamá, es que lo que sea, hermano, pretextos. Y Dios pidiéndote. Entonces, ¿por qué hacemos de esa manera? Por el arraigo y porque no hay confianza ni credibilidad en el Creador. Entonces no podemos nosotros recibir una promesa de Dios de que nos va a mostrar cosas preciosas adelante. ¿Por qué? Por el arraigo que tenemos. Porque pensamos que todo es nuestro. Y se nos olvida que nuestra vida depende de Dios, no de nosotros. Y se nos olvida que de un momento a otro podemos quedar sin nada. Se nos olvida. Y en ningún momento pienso que sea malo hacerse proyecciones de un negocio, de lo que usted quiera. Está bien, hermano, pero todo si el Señor lo permite. Porque a usted nadie le garantiza el día de mañana. Usted puede decir que va a despertarse mañana, pero ¿y cuántas personas no han alcanzado ni a llegar a su destino en el mismo día? Y eso es lo que nos falta a nosotros como cristianos. Y más adelante Abraham nos da una gran lección que dice que no habitaba, dice, en la tierra que Dios le prometió cuando llegó como dueño de la tierra. Él solo tuvo dos posesiones, que fue el lugar donde enterró a Sara y donde lo iban a enterrar a él, lo único que era de él. De ahí todo era él como un extranjero peregrino en la tierra. Y son ejemplos que nosotros todavía no alcanzamos a entender ni a comprender. ¿Por qué? Porque somos terrenales. Abraham no tenía los conocimientos que usted puede adquirir con las Escrituras respecto a ese futuro, sino que Abraham lo que lo hacía pensar en eso era su relación directa con Dios. Y usted lo puede leer, pero ¿cuál es el problema que lo leo? Que no cree que es la palabra de Dios. Entonces lo vemos como cualquier cosa, pero la Biblia te enseña lo que tú sos aquí en la tierra. Pero para nosotros es un Alicia en el País de las Maravillas, eso pues una mentirita. Es que nos tienen dormidos. Y esas son las cosas que nosotros vemos en la vida de este gran siervo de Dios. El Señor no es que nos esté pidiendo ni nos esté exigiendo que todos debemos de cambiar de ciudad. Abraham lo mandó a cambiar de ciudad, a una tierra que él no conocía, sino que Dios le iba a guiar. A nosotros nos manda a un cambio también, pero un cambio en nuestras vidas, a que podamos definir situaciones que nos están pasando a nosotros, que están afectando nuestra relación con Dios, y Dios te dice esta mañana: sálgase de ahí. Hay personas, hermanos, que no nos dejan progresar en nuestra vida cristiana. Retírese de ellas. Eso es lo que Dios te pide. Todo lo que estorba tu relación con Dios, deséchalo. Y el cristiano, ¿para qué necesita amistades que te están burlando, que te están diciendo no vayas, que están tratando de impedirte que Dios te bendiga? Retírese.
¿Qué le importa más? ¿Una persona de esa o su creador? ¿O el dueño de su vida? Quien lo bendice, quien todo lo que usted tiene es porque Él le permite que lo tenga, su trabajo, gloria a Dios. Si la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. Y que todo el mundo, el que trabaja, es digno de su salario. Está bien, hay que trabajar. Y estamos obligados y necesitamos trabajar. Pero toda la vida no es trabajo. Porque no me hubiera hecho buey el Señor para que solo me enyuguen y me anden todo el día trabajando. No, si todo, el que no descansa no puede producir. Está dicho científicamente que el ser humano necesita un tiempo para descansar. Porque ya no producimos y solo trabajo, no se produce igual. Se desgasta tu cuerpo, se cansa tu cuerpo. Entonces todo está proyectado de parte de Dios como debe de ser. Lo que pasa es que nosotros le cambiamos, le queremos transformar, le queremos cambiar los planes que tiene para nosotros y ahí es donde evitamos. Dios va a cumplir sus planes, hermano. Lo que perdemos la bendición cuando no escuchamos o escuchamos la voz de Dios y no le obedecemos somos nosotros. Porque otro va a suplir esas necesidades. El otro va a ser bendecido. Y esas son las cosas que como que nos cuestan a nosotros entender, pero cuando vemos la vida de estos hombres nos damos cuenta por qué ellos lograron todo eso que lograron, hermano. Quedar con nombres eternos, ponerlos de ejemplo para toda la eternidad, para la vida de una iglesia, y por algo es. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En la Biblia hay como 7,000 promesas de parte de Dios para los que leemos la Escritura. Pero en ningún momento está garantizado que se cumplirá todo en un instante. Porque muchas de estas personas de la fe recibieron la promesa, pero no la vieron. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que camines en la fe. Que nunca perdás. Que sigas adelante. Que no importa si tú la necesitas, sí, pero si usted ve en la fe, hermano, el Señor le va dando la fuerza para seguir adelante. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Él llegó a la tierra prometida con sus otros dos, Abraham, Isaac y Jacob, y dice que estas 3 generaciones nunca se hicieron dueños de la tierra, sino que habitaron en tiendas de campaña, por decirle una palabra, en carpas, yo no sé cómo le podríamos decir. Así habitaron ellos. ¿Por qué? Mire cosas más preciosas, hermano. Nosotros tenemos 66 libros, Abraham no tenía ni uno. En los 66 libros nosotros nos enseña cómo podemos vivir una vida futura como Abraham vivió. Su conexión directamente con Dios le hacía sentir, por la magnitud que él logró entender quién era su creador, que vivir en este mundo no era todo. ¿Y cómo ese Dios tan grande que yo tengo se ha de haber puesto a pensar a Abraham? Yo no le estoy hablando cosas que están en la Biblia, le estoy diciendo algo que pienso. ¿Por qué? Porque él habitaba y esperaba una ciudad construida por Dios. Y en los evangelios, en el evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dijo que se tenía que ir, le dijo a sus discípulos. En casa de mi Padre, les dijo, muchas mansiones hay. Voy yo, les digo, a preparar para ustedes, porque donde yo esté, también quiero que vosotros estéis. Ese es el constructor que fue a preparar morada, ¿para quién? Para nosotros. Y eso lo sabemos. Abraham no sabía eso. Pero él sentía en su corazón
como él conocía a Dios, y decía, Dios tiene que tener algo mejor que estas tierras, pues. Entonces él dijo, y metió en su corazón, no voy a construir nada aquí, porque mi vida aquí en esta tierra es pasajera. Yo no soy de aquí. Yo tengo algo que no sé, pero yo sé que el Señor me tiene preparado algo mejor. La pregunta, ¿cuántos de nosotros, con todo el conocimiento de los 66 libros de la Biblia, tenemos esa convicción? Yo digo algo, hermano, nadie nos queremos morir. Si a mí me pregunta, ¿te quieres morir ya? Yo le digo que no. Pero estoy consciente de que hay algo mejor. ¿Pero por qué no lo quiere, pastor? Porque no me educaron para eso. Porque ni mis padres, ni mis líderes religiosos en ese tiempo, ni mis maestros, nadie me enseñó que hay algo preparado arriba, sino que todos me enseñaron a vivir lo que yo tengo aquí. Y eso me lo metieron bien, como a todos nosotros. Pero viene la Biblia y me confronta. Entonces, para lograr yo, ya lo asimilé, creo que hay otra vida, creo que es una vida mejor, pero todavía no me quiero ir. Entonces no creo en realidad que esté mejor allá que aquí. Pero ¿cuál es mi meta? Lograr a entender eso, a creerlo como Abraham lo creyó, que Abraham dijo, esto no es mío, hombre. Aquí me han mandado mi rato, hagamos unas champitas, hagamos algo que podamos levantar. ¿Por qué? Porque tenemos algo mejor arriba. Y sin libros de la Biblia, a pura relación, a puro conocimiento del Creador. Son cosas que nosotros no tenemos, hermano. Y la Biblia lo dice claramente. Busque conmigo Filipenses 3:20, por favor. Esto no lo sabía Abraham, no lo sabrían Isaac ni Jacobo. Y mire lo que la Biblia nos dice a nosotros en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde somos entonces? Según la Biblia. ¿De dónde es nuestra patria? ¿De dónde es nuestra nación? Según la Biblia es celestial. Entonces, ¿qué somos aquí en la tierra? Lo que Abraham era, peregrino y extranjero. Cuando alguien es residente, extranjero, peregrino, es evidente, se nota, la forma en la que habla, la forma en que visten, sus gestos, su forma de entretenimiento, su ciudadanía y sus amigos, todas estas cosas hablan de su hogar natal. ¿Y cuántos de nosotros, poniéndome yo adelante, damos testimonio de que nuestra ciudadanía es celestial? ¿Cuántos de nosotros podemos pensar que damos testimonio de que somos extranjeros y peregrinos aquí? Porque eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar hoy. Porque, ¿y cómo lo quiere enseñar? En la vida de Abraham, que le está escribiendo a sus lectores hebreos. La persona que ustedes tanto admiran, al padre Abraham, al que le llaman padre, esta es la forma como él creció en la fe. Salió de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, sin saber a dónde iba, pero se fue. Y cuando llegó a la tierra prometida, dijo, esto no es mío, dijo, esto es de Dios. Y solamente hizo posesión de 2 lugares, la tumba de él, donde iba a enterrarlo a él, y a Sara. Fue lo único que él compró. De ahí todo, nada. ¿No se acuerda cuando con Lot se dividieron? Y era tanto el ganado que tenían, y tenían problemas con los pozos. Se peleaban los que cuidaban el ganado de Lot con los que cuidaban el ganado de Abraham por el agua. Y vino Abraham y le dijo, mira, no, hombre, no nos compliquemos la vida, separémonos, le dijo.
¿Qué parte querés? Si vos agarrás a la izquierda, yo agarro a la derecha, y si agarrás a la derecha, agarro a la izquierda. Vos decidís, le digo. ¿Por qué no le tomo interés? Porque no le importaba. ¿Y qué hizo Lot? Agarró lo mejor, que era donde estaba la perdición también, la parte de Sodoma y Gomorra. Pero los mejores pastos ahí estaban. Y a Abraham no le importó. Él no pensó agarrar lo que vos querrás. Le dijo, a mí no me interesa. El Señor se va a encargar, así como me alimenta a mí, de alimentar todo esto. Le agarra a vos. Y es la persona con esa confianza en Dios. ¿Por qué? Porque sabía que su ciudadanía no era de aquí, era de allá. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, mire usted lo que dice. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, como personas que ya no pertenecemos a este mundo, que vivimos, que venimos de la ciudadanía celestial, que somos lo que aquí la Biblia está diciendo, que debemos dar un testimonio y batallar contra los deseos, porque seguimos siendo humanos, pues. Pero para batallar, ¿contra quién vamos a batallar? Contra la mujer espiritual y contra el hombre espiritual. ¿Y quién va a batallar? La mujer carnal y el hombre carnal. ¿Y quién va a vencer? El que esté mejor alimentado. Pero ¿y cómo alimento yo la mujer espiritual y el hombre espiritual? Fácil. Con el pan de vida, las escrituras. Porque si no va a perder, hermano. ¿Va a perder ante qué? Ante los deseos, ante los pensamientos, ante las intenciones, ante todo eso de lo que nosotros traemos, de donde salimos, pues. O me va a decir usted, hermano y hermana, que de repente a su mente no se le vienen cosas que usted vivió, y se le vienen situaciones que usted pasó y usted dice, ni pensando en eso estaba, y de repente se le vienen. Y de repente en su pensamiento aparecen cosas que usted no quiere ni pensarlas, ni por qué tienen que estar ahí, pero ahí están y aparecen. ¿Y cómo domino eso? Pues retirándolo. ¿Y para eso qué necesito? La palabra, estar bien alimentado. ¿Para qué? Para desecharlo. Porque muchas cosas son situaciones que nos han agradado, pero que sabemos que van en contra de principios de un cristiano. Pero ahí están. ¿Pero y cómo las voto? Pues de la misma manera, alimentándonos. El problema es que solo alimentamos la carne nosotros. Solo nos preocupamos por el cuerpo, pero por el interior, por la parte espiritual, casi no nos preocupamos. Por no decir que no nos preocupamos. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20. Con esto vamos a terminar. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A mí me encanta es que la Biblia tan claro que habla, hermano, con ejemplos que yo creo que es imposible que hubiera una persona que dijera que no entiende esto. ¿Qué es un embajador? ¿Quién es un embajador? ¿Qué representa un embajador? El embajador de los Estados Unidos de América, el nombre va después. Lo primero es el embajador. ¿Qué representa? Una nación. En el caso de los Estados Unidos dicen la primer potencia del mundo, es el embajador.
Usted ve la embajada y usted está viendo los Estados Unidos. Ahí es terreno de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si este embajador fuera un tipo vulgar? Fuera un hombre sin escrúpulos. Fuera lo peor, pues. ¿Qué pasaría? Un borracho que en las recepciones que hacen hiciera relajo. ¿Qué pasaría? ¿Qué dirían? Don fulano de tal, o dirían el embajador de los Estados Unidos hizo esto, o el embajador de X país. ¿A quién se referirían? Después dirían el nombre de él, pero primeramente el embajador de tal país. ¿Por qué? Porque es el que representa una nación. Y dice la Biblia que usted y yo somos embajadores de Cristo. ¿A quién representamos? Entonces cuando el cristiano, cuando los que nos llamamos cristianos, pues cometemos ciertas cosas que no deberíamos de cometer, ¿a quién estamos poniendo en mal? El cristiano. ¿Y quién es un cristiano? Un embajador. ¿Y embajador de quién? De Cristo. Eso, hermano, es lo que debemos nosotros andar grabado en nuestros corazones para comenzar a caminar un poquito mejor, hombre. Es que mire, venir a hablar, a ponerse perituflauti, que yo aquí, que yo allá, es la peor mentira que puede haber en el mundo. Todos pasamos por problemas, todos pasamos por situaciones difíciles, todo el mundo. No hay uno que no las pase. Pero para eso está la Escritura, para ayudarnos momentos a poder resistir aquellos dardos de fuego que nos avanzan a cada momento y nos pegan y nos golpean. ¿Por qué? Porque el escudo de la fe no lo tenemos bien puesto. Entonces todo depende de la fe. Para poder, ¿qué dice la Biblia? Resistir los ataques de Satanás. Entonces son situaciones, hermanos, que debemos de tener bien presentes. A mi parecer, la Biblia nos lo dice. Lo que nosotros representamos, ciudadanía del cielo, dice, somos extranjeros y peregrinos, y en último caso, embajadores. Y qué bonito es cuando dicen, el embajador de tal lado, viste, qué caballero, que esto y que el otro. Entonces a usted se le viene, además del concepto del embajador como persona, se le viene la noción de la ciudad que él está, del país que él está representando. Entonces cada vez que nosotros como cristianos damos un mal testimonio, va contra nuestro Señor. Así de fácil. Por lo tanto, ¿por qué no seguimos y creemos y luchamos con la ayuda del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te da la fuerza para mantener la fe. El otro domingo vamos a hablar de eso, de la fe de Sara. Mire cómo es la Biblia. Dice la Biblia que Dios le dio fuerza a Sara, dice. Entonces Dios es el que te va a dar la fuerza a ti para mantener tu fe. Porque muchos tenemos fe débil. Pero Dios da la fuerza, hermano, cuando ve tu corazón. ¿Usted cree que Abraham de un solo, sí, Señor, ahí voy para acá? No. Dios vio el corazón de ese hombre y dijo, ¿tiene miedo? Claro que tenía miedo. Pero empezó a caminar, hermano. Y cuando Dios ve que a la primera orden de Él, usted empieza con esa credibilidad, aunque le cuesta, Dios va a la par suya apoyándolo. Porque aunque el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, te llevo de la mano. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has dado.